Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Bueno, ok, Maya, ahorita vemos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida, como todos los viernes, a una emisión más de Recuento Semanal. Hoy, 28 de octubre, tenemos el repaso de lo más relevante en el mundo de la información. Y bueno, temas delicados, como por ejemplo, la demanda que presentaron ante la Corte Internacional de La Haya, ante la Corte Penal Internacional, familiares de desaparecidos en Veracruz, contra el gobierno de Javier Duarte, contra Javier Duarte y funcionarios de su administración por el delito de desaparición forzada. Un tema muy delicado del que vamos a conversar. Lo mismo vamos a abordar, pues las razones de fondo quizá que movieron al cambio, al relevo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, la salida de Hugo Gutiérrez Maldonado y los cambios que ahí se dieron. De eso también estaremos platicando. Vamos a pasar revista, además, pues a la lista esta de las corcholatas del PRI, los presidenciables que ya levantaron la mano y se anotaron en el proceso sucesorio. De eso, del rechazo del Congreso de Veracruz al informe de la cuenta pública 2021 que hizo el órgano de fiscalización superior y todo lo que está detrás de esto, guerras intestinas parece ser. Y tendremos la primera parte de una muy interesante entrevista con el magistrado Manuel González Oropesa, ex magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora que ya se cocina y ya viene la reforma electoral que impulsa el gobierno de López Obrador. De eso, de lo más relevante del mundo de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, del deporte, lo que siempre preparamos con mucho gusto para usted en esta emisión, en este programa Recuento Semanal. Soy Emilio Cárdenas, le doy la más cordial bienvenida y comenzamos. Bueno, les doy la más cordial bienvenida de nuevo a esta emisión de este 28 de octubre, ya cerca de los días que habremos de tener las celebraciones por el Día de Muertos, esta hermosísima tradición. Pero bueno, vuelvo al tema que nos ocupa en este primer bloque y le platico que en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, allá en Holanda, el colectivo Solecito del Estado de Veracruz y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron hace una semana una nueva denuncia contra México en la Corte Penal Internacional por las desapariciones forzadas ocurridas en Veracruz entre los años 2010 y 2016, presuntamente cometidas con la participación de autoridades del gobierno de Javier Duarte, coludidas con el crimen organizado. El estado de Veracruz, lo sabemos, ha sido desde hace varios años epicentro de violencia, de corrupción y operación de grupos criminales del narcotráfico, y contiene, nuestro estado, las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina. En las fosas conocidas como Colinas de Santa Fe y El Arbolillo, ambas cerca del puerto de Veracruz, se han localizado 615 cuerpos entre el año 2016
y el mes de septiembre de este año 2022. Y a pesar del descubrimiento de estas importantes evidencias, ha existido hasta hoy omisión y negligencia por parte de las autoridades estatales en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de estos terribles hechos y en los casos documentados de desaparición forzada, que hay que recordar son crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional. Lo que es evidente es que durante el gobierno de Javier Duarte, cuando operaba un mando conjunto de autoridades militares y los cuerpos estatales de seguridad, autoridades de los 3 niveles de gobierno fueron cómplices o colaboraron directamente en la comisión de esas desapariciones forzadas. Estas complicidades y la absoluta impunidad que reina en México han dado por resultado que miles de vidas, principalmente de jóvenes, se perdieran y nadie hasta hoy rinda cuentas por tantas muertes. Porque las desapariciones siguen ocurriendo, no solo en Veracruz, sino en todo el país, donde ya suman más de 100,000 las personas desaparecidas y donde hay 52,000 restos no identificados en morgues y fosas comunes, según datos oficiales. Una terrible realidad de la que nos va a platicar y de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional nuestra compañera Ámbar Reyes en el siguiente trabajo que aquí le presentamos. En días pasados, el colectivo Solecito, un grupo veracruzano de madres e hijos que buscan a sus desaparecidos, presentó ante la Corte Penal Internacional el informe Hasta encontrarlos. Desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad. En él se da cuenta del contexto de violencia, criminalidad y corrupción que prevaleció en Veracruz durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, tiempo en el que se detalla que autoridades de los 3 niveles de gobierno actuaron en complicidad en la comisión de desapariciones forzadas. El documento presenta los resultados de las investigaciones de 41 casos de desaparición de personas ocurridos en el estado de Veracruz, donde al menos en 22 se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales. De igual manera, se documenta el descubrimiento de las fosas clandestinas más grandes de América Latina, ubicadas ambas en nuestra entidad, la de Colinas de Santa Fe y el Arbolillo, en las que se localizaron 615 cuerpos entre 2016 y septiembre de 2022. Con estas pruebas, se evidencia la colusión de autoridades con la delincuencia organizada, así como la omisión y negligencia de las autoridades estatales en la investigación desde el sexenio de Duarte hasta la fecha. Hechos lamentables que han causado que se pierdan miles de vidas, principalmente de jóvenes, convirtiendo al Estado en un cementerio clandestino, lo que derivaría en crímenes de lesa humanidad y por los que nadie ha rendido cuentas, aunado a que se demuestra que esta violencia sistemática fue cometida contra personas pertenecientes a zonas económicamente marginadas, que por su situación de vulnerabilidad eran blanco del crimen organizado. Es por ello que Colectivo Solecito pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, radicada en La Haya, Países Bajos, abra una investigación contra el Estado, lo que podría ayudar a presionar al gobierno mexicano para que en realidad actúe, no solo para terminar con la impunidad, señalando directamente a Javier Duarte de Ochoa y a su entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, sino que se generen todas las condiciones para buscar a las personas desaparecidas. Esta sería la 5ª querella que se interpone ante la Corte Penal Internacional, pues ya hay casos de Baja California, Coahuila, Nayarit y Chihuahua. La denuncia ante la Corte Penal Internacional del colectivo Solecito pone el dedo en la llaga sobre la actuación de los cuerpos policíacos durante el gobierno de Duarte de Ochoa, pero denuncias y detenciones realizadas en días recientes por casos de desaparición forzada cometida por mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en el gobierno en funciones, ponen de manifiesto que las actuaciones arbitrarias y delictivas no han sido erradicadas de las corporaciones policíacas. Recordemos que hace unos días, un elemento de la Fuerza Civil de Veracruz, mediante una transmisión en sus redes sociales, acusó que alguien, a quien identificó como el comandante Tigre,
pretendía desaparecerlo de manera forzada con ayuda de sus compañeros estatales, tal y como lo han hecho en otras ocasiones, mientras que a mediados de este mes, la Fiscalía General del Estado informó de la detención del exdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y actual subdirector operativo de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, Alan N., por el presunto delito de desaparición forzada de su compañero, Juan Alan Cuetero. Las autoridades de seguridad pública de Veracruz siguen en el ojo del huracán. Hace unos días sorprendió la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien mediante una carta dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que dejaba el cargo por cuestiones personales. La renuncia se da a una semana de la detención de 4 policías estatales, 2 de ellos altos mandos, cercanos al titular, quienes fueron acusados por estar vinculados a la desaparición forzada de su compañero Juan Alan Cuetero Mesa, quien era director de la Policía Vial y desapareció el pasado 29 de mayo. La salida del titular de la Secretaría de Seguridad se dio en medio del anuncio que hicieron autoridades federales sobre la detención de Alan N., director de operaciones de esa secretaría, por ser el principal sospechoso de la desaparición forzada del director de la Policía Vial, así como de otros 3 elementos policíacos vinculados. Además de que en la víspera de la renuncia se hizo público que un elemento de la Fuerza Civil de Veracruz, mediante una transmisión que hizo en sus redes sociales, acusó que alguien a quien identificó como el comandante Tigre pretendía desaparecerlo de manera forzada con ayuda de sus compañeros estatales. Imagínense qué situación. Estos casos y el escándalo protagonizado por elementos policíacos estatales de aquí de Veracruz, que se vieron envueltos en una denuncia sobre el hurto de productos de un tráiler en Esperanza, Puebla, y que a la postre sospechosamente fueron liberados de los cargos. Este tema, los casos de extorsión y abusos por parte de la Policía Vial y el negocio del que todos nos quejamos de las empresas de grúas que traen asolados a los automovilistas en todo el estado, pero sobre todo la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante 2 casos de detenidos que fueron asesinados a golpes en los separos del cuartel de San José, ahí donde tiene su sede la Secretaría de Seguridad Pública, a donde habían sido trasladados estas 2 personas tras ser detenidos y que fueron torturados y victimados por policías estatales. Pues todo ello, todo esto que le cuento, fue el telón de fondo de la salida de Hugo Gutiérrez Maldonado de la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, el capitán de navío de la Secretaría de Marina, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, ha sido nombrado al frente de esta dependencia y tiene a su cargo la seguridad pública del Estado tras obtener la dispensa del Congreso de Veracruz por no ser nativo de la entidad. Los veracruzanos habremos desde luego de estar atentos a su gestión y sobre todo a la limpia que suponemos tendrá que hacer de manera urgente en la dependencia y desde luego y por sobre todas las cosas, de la efectividad de la corporación para garantizar la seguridad de la población, de todos nosotros, de los veracruzanos. El Partido Revolucionario Institucional ya tiene también algunas corcholatas rumbo al proceso electoral del 2024. En una reedición de la pasarela, una que hubo hace ya muchos años, de 6 priistas presidenciales que en el año de 1987 alzaron la mano y estuvieron ahí planteando sus propuestas para lograr la nominación, ello en la víspera de aquella fractura histórica que tuvo el PRI cuando sale Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, cuando el PRI sufre una escisión que lo marca para siempre. Pues bueno, ahora, en este año, el líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, convocó a un evento denominado Diálogos por México para abrir espacio a quienes aspiren a la candidatura de ese partido para el año 2024. Con esta pasarela, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y Alejandro Murat se dijeron convencidos de que el tricolor puede regresar al poder y expresaron su intención de ser candidatos presidenciales en 2024, postulados por una alianza opositora del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, además de esta nueva agrupación que se llama Unidos. Pero los fríos números ponen en claro lo compleja y difícil que es la cruzada que tiene el PRI frente a sí.
En las elecciones del año 2012, cuando regresaron al poder con Peña Nieto, tuvieron un poco más de 19 millones de votantes, mientras que en las elecciones presidenciales de 2018 el voto priista cayó a la mitad y logró 9.290.000 votos. Y en las elecciones que le siguieron, las intermedias del año pasado, llegaron a 8.715.000 sufragios más menos. Esto es, que su voto, el voto del PRI, va a la baja, elección tras elección. Divididos, con una dirigencia nacional severamente cuestionada, la de Alejandro Moreno Cárdenas, por su entreguismo al gobierno federal a cambio de impunidad, luego de que está denunciado por enriquecimiento cuando fue gobernador de Campeche, y por ende el PRI en general mal visto por amplias capas de la sociedad. Pues con todo este escenario los priistas desde luego tienen muy cuesta arriba el recuperar espacios y regresar a sus tiempos de gloria, que ya solo quedan, pues usted lo adivinó, en el recuerdo. Lo invito a ver el trabajo que sobre este tema preparó nuestra compañera Fernanda Valderas. Así como la semana pasada hablamos de los posibles candidatos a la presidencia en 2024 por Morena, en esta ocasión toca hablar de los que ya se están destapando para ser los contendientes del Partido Revolucionario Institucional. Instituto político que no la tiene fácil, pues algunas encuestas revelan que el tricolor tiene la mitad de apoyo que tenía en abril, cuando mantenía un 20% de la intención de voto. A ello hay que sumarle que hace poco el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, generó la ruptura de la alianza que mantenía con el PAN y el PRD, por la que ahora abren dos escenarios: que cada partido adopte una estrategia diferente rumbo al 2024 o que limen asperezas y formen un gran bloque con miras a derrotar el movimiento Regeneración Nacional. Mientras tanto, en un evento denominado Diálogos por México, el Revolucionario Institucional hizo una pasarela de sus posibles candidatos a la presidencia. El aún gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se dijo listo y preparado para ser el candidato presidencial del PRI. Además de aclarar que tiene todas las condiciones para crecer y desarrollarse, en diciembre entregará la administración de este estado al morenista Salomón Jara. Ante este panorama, hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador le propuso una embajada, lo que rechazó tajantemente, pues busca ser candidato de su partido. Quien también se destapó fue Beatriz Paredes Rangel, a la vez que convocó a una amplia coalición opositora, pues está consciente que de otra forma el tricolor no tiene opciones. La senadora del PRI, así como lo hizo en su momento Claudia Sheinbaum, dijo que es tiempo de que México tenga una mujer de presidenta. Otra mujer que alzó la mano para representar al PRI fue Claudia Ruiz Massieu, que recalcó que busca encabezar un proyecto de los priistas que están y los que ya se fueron, de los panistas que quieren una patria honrada y generosa, de los perredistas que enarbolan las causas de la justicia y la democracia, de los emesistas que hacen política fresca y de vanguardia, de todos los millones que no militan en ningún partido de la sociedad civil que exige un cambio. Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se perfila como otro aspirante más, aclarando que quiere ser candidato de la alianza de los diferentes partidos, pero sobre todo de la sociedad, porque solos nada, juntos todos. En esta pasarela tricolor, Demetrio Sodi, exdelegado de la alcaldía Miguel Hidalgo, hizo público su interés por luchar por la candidatura una vez que se abre la convocatoria y exhortó al PAN y al PRD a hacer lo mismo. Finalmente, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no pierde las esperanzas de que el Sol Azteca y el Blanquiazul hagan equipo, ofreciendo a estas fuerzas opositoras el compromiso y experiencia del PRI, agregando que tiene 46 años de edad, pero que cuenta con la experiencia suficiente, pues ha sido 3 veces diputado federal, senador, gobernador y ahora presidente nacional del PRI, lo que a su parecer lo convierte en un buen líder para enderezar el camino del país, aunque la carpeta de investigación que tiene abierta en su contra y los audios difusivos por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, no juegan mucho a su favor. El Pleno del Congreso de Veracruz, con mayoría morenista, determinó no aprobar los resultados de la cuenta pública 2021, donde se detectó un presunto desfalco, un presunto daño patrimonial, para ser más precisos, del orden de los 3.299 millones de pesos. Con 45 votos a favor y una abstención, se ordenó al órgano de fiscalización superior, al ORFIS, que en un plazo no mayor a 90 días naturales efectúe una nueva valoración de las auditorías practicadas al ejercicio fiscal del 2021. Entre los argumentos esgrimidos para justificar la decisión de no aprobar, de rechazar este informe, se dijo
que el proceso de fiscalización a la cuenta pública 2021 resultó deficiente en cuanto a la seguridad y certeza jurídica de los actos realizados, lo que pone en riesgo no solo la legalidad de los informes, sino hasta las acciones consecuentes que resulten de intentar recuperar los montos señalados en este presunto daño patrimonial que habría a las arcas estatales. Lo invito para entenderle más a esta cuestión que le platico, que veamos juntos el trabajo que preparó nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano. El Pleno de la 66ª Legislatura declinó los informes individuales y general ejecutivo sobre la cuenta pública 2021, tal y como lo sugirió el dictamen de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz durante días pasados, por lo que el órgano de fiscalización superior, ORFIS, tendrá que revalorizar el documento en un plazo de 3 meses. Con el respaldo de 45 votos de todos los grupos legislativos del Congreso y una sola abstención, el informe que entregó la titular del ORFIS, Delia González Cobos, el pasado 30 de septiembre, evidenció un presunto daño patrimonial superior a los 3.999 millones de pesos. Rafael Fararoni Magaña, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, resaltó que el Congreso está comprometido con la transparencia de las actividades y tras ello dio a conocer las principales ausencias que presentó el informe, entre aclaraciones, documentación justificatoria y comprobatoria, emitida por 34 entes fiscalizables, además de anomalías dentro de las 212 administraciones municipales durante los procesos correspondientes de entrega-recepción. El desglose de los montos se clasifica de la siguiente manera: 3.023.507.936.86 pesos fueron reportados sobre entes estatales, 198.899.820 pesos contra entes municipales, mientras que 85.948.472 pesos fueron para entidades paramunicipales. De acuerdo al informe del ORFIS, alcaldes de Tantoyuca, Veracruz, Pánuco y Córdoba, que concluyeron el año pasado, encabezan aparentemente la lista de mayor faltas administrativas entre el periodo de 2018 a 2021, pertenecientes en su totalidad al grupo del PAN. Ana Vilés, por Tantoyuca, el que mayor observación retuvo por una irregularidad que ronda los 252 millones de pesos, seguido de Fernando Yunes Márquez, por Veracruz, con una inconsistencia de 117.507.000 pesos. Continúa Pánuco con Fernando Molina Hernández, quien deberá testificar la ausencia de 104 millones de pesos, mientras que Córdoba enfrenta un daño de 107 millones de pesos. Asimismo, los legisladores le negaron un aumento a su presupuesto, y es que el ORFIS argumentó que requería un incremento destinado a servicios personales por un monto de 26 millones de pesos, lo que significa un 35% más de lo que ya se le había autorizado. Tras el primer dictamen de los comisionados de vigilancia, la titular del ORFIS descalificó la decisión interpuesta y consideró que es una cuestión política por el tema electoral de 2024. La cuenta pública 2021 se ha convertido en una de las que más observaciones ha tenido, y la polémica ha envuelto a varios personajes, entre ellas supuestas presiones a alcaldes para limpiar cuentas y hacer favores. Pues este rechazo al informe de resultados de la cuenta pública 2021 se inscribe en la guerra declarada a la auditora titular del ORFIS, Delia González Cobos, por parte del coordinador de los diputados morenistas, Juan Javier Gómez Casarín, luego de que en la revisión y presentación de esta ante los diputados se revelaran, se filtraran y se conocieran a través de muchos medios de comunicación las presuntas componendas que hubo entre la Comisión de Vigilancia de la 66ª Legislatura y titulares de despachos contables que limpiaban, entre comillas, las cuentas de los ayuntamientos tras previo pago, que se repartían alegremente, donde pues al ayuntamiento evidentemente le cobraban por los servicios y todos se beneficiaban. Tema en el que se señala además a funcionarios del propio ORFIS que estarían en este negocio y en el ajo. Pero lo que explicaría el verdadero enojo en contra de la Auditoría Superior es que habría ventilado en el altiplano, es decir, en la Ciudad de México, ante poderosos funcionarios del gabinete de López Obrador, que fueron quienes la recomendaron en el cargo para que llegara pues al ORFIS, les comentó toda esta situación y desde luego los datos puntuales del presunto quebranto a las finanzas públicas y el daño patrimonial del orden, como ya le dije, de los 3,000 millones de pesos más o menos, que habría sido causado por funcionarios de entidades gubernamentales y por los gobiernos municipales, lo que deja desde luego muy mal parado al gobierno veracruzano de la Cuarta Transformación. Debe decirse que la limpieza de las cuentas, esta limpieza que le comillo,
en los ayuntamientos y dependencias no es nuevo en la entidad y ha ocurrido en el Congreso veracruzano con la anuencia del Orfis desde hace muchos años, desde hace ya mucho tiempo, aunque ahora sucede cuando se supone que no debería ser así, porque hoy nos dicen no se traiciona, no se roba o no se miente al pueblo veracruzano, como dice el lema de la 4T, pero sin embargo, pues ello, por lo que vemos, sigue sucediendo. Lo que se comenta es que se estaría esperando la renuncia de la auditora Delia González para acomodar en el Orfis a la hoy Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo, impulsada por el poderoso subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, primo del gobernador y operador de todo cuanto tenga que ver con el manejo de recursos en el gobierno veracruzano. Vamos a ver qué pasa con esa historia que aquí le estaremos dando seguimiento. Vamos a un corte y regresamos aquí a Recuento Semanal. En Acrópolis Multimedios nos unimos a la celebración del Día de Muertos, una hermosísima tradición que nos llena de vida. Lo invito a que nos acompañe en los programas especiales que hemos preparado en esta plataforma para unirnos así a esta hermosa e impresionante celebración que asombra al mundo y que es orgullo de México. Sábado 29, domingo 30 y lunes 31 de octubre a las 6 de la tarde. Martes 1 de noviembre a las 4 p.m. y miércoles 2 de noviembre a las 6 p.m. por nuestras redes sociales. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Te invito a que conozcas historias de personas que ya gozan de las mieles del éxito para que su experiencia y enseñanza te ayuden fácilmente a llegar ahí. Descubre cómo reconfigurar tu mente y tu cerebro para dotarlos de patrones de excelencia y sean tus grandes aliados. Soy Roberto Garrido, Mental Coach, Máster Internacional certificado en Programación Neurolingüística, y te invito a que nos veas domingo a domingo a las 11 horas México por Acrópolis Multimedios. Desarrollo Humano, un programa diseñado por Acrópolis Multimedios y un servidor para ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo. La fortuna está del lado de quien aprende y se atreve a trascender. Gracias por continuar con nosotros aquí en Recuento Semanal y ahora en nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa. Nuestro compañero Héctor López nos va a platicar de lo que fueron las ceremonias de graduación de las generaciones 2018-2022 de esta institución y otras actividades interesantes que se han llevado a cabo en esta Universidad de Jalapa. Vamos a ver las breves de la UX. Hoy, en Breves de la UX, estamos muy felices de poder compartir con ustedes que se llevaron con éxito las ceremonias protocolarias de graduación de licenciatura Generación 2018-2022. De esta manera, los estudiantes cerraron uno de los ciclos más importantes de su vida, demostrando que son una generación resiliente,
pues debido a la pandemia de COVID-19 tuvieron que adaptarse a las clases virtuales, lo que no minó ni su entusiasmo ni su educación. Desde Acrópolis Multimedios enviamos una felicitación a todos los alumnos de los turnos matutino escolarizado de las carreras de Derecho, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Mecatrónica, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Administración de Empresas, Contaduría y Finanzas, Negocios Internacionales, Mercadotecnia y Psicología, así como a los de vespertino mixto y no escolarizado 4x4 de Comunicación, Derecho, Ciencias de la Educación, Negocios Internacionales y Contaduría y Finanzas, así como a los de sabatino, mixto y no escolarizado de Comunicación, Gestión Organizacional y del Capital Humano, Negocios Internacionales, Administración y Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Sistemas de Cómputo Administrativo y Contaduría y Finanzas. Y por último, los graduados de Maestría de Derecho Laboral, Derecho Fiscal, Política y Gestión Pública, Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, Derecho Electoral y Ciencias Forenses. En especial, queremos felicitar a Ezequiel Ortiz, Naomi García Bello, Paola López, Brenda Ceballos y a Diego Arias Rebolledo, quienes hicieron estancias, servicio social y o trabajaron en este medio de comunicación, demostrando compromiso, entrega y mucho profesionalismo. Nuestro compañero Óscar Alvarado nos va a platicar a continuación en nuestra sección deportiva sobre el triunfo de Ela Bucio, la mexicana que ganó el Campeonato Mundial de Parkour, esta disciplina interesante que ya va a ver usted de qué se trata por si no lo conoce. Nos va a contar de la historia de la escaladora iraní Elnaz Rekabi, que fue elogiada por quienes protestan en Irán, su país, contra el código de vestimenta, luego de que apareciera en un video sin el pañuelo tradicional participando en el campeonato asiático de su disciplina ya en Corea del Sur. Interesante tema, pero vamos a ver lo que Óscar Alvarado nos preparó sobre la historia de estas deportistas triunfadoras. En esta ocasión hablaremos sobre la atleta mexicana Ela Bucio, que se destaca en el deporte del parkour, pues obtuvo un logro muy importante al ganar el primer campeonato mundial organizado en Tokio por la Federación Internacional de Gimnasia, compitiendo en la prueba de estilo libre. Luego de ello, el Comité Olímpico reconoció su trabajo y la felicitaron con un mensaje en el que la denominan como la mejor del mundo, aunque este no ha sido el único logro de la mexicana en este 2022, ya que hace unos meses se colgó otra medalla de oro en otro campeonato mundial realizado en Montpellier, Francia. Y ya que hablamos de mujeres, es importante mencionar el momento controversial que vivió la escaladora iraní Elnaz Rekabi en una competencia en la que no usó velo, lo que parecía una protesta en contra del régimen de su país y por lo que supuestamente fue condenada a arresto domiciliario. La deportista aseguró que no fue una protesta, sino que se le cayó mientras escalaba, pero esta declaración no la salvó de ser arrestada al llegar a Irán, donde ya la esperaba el Comité Olímpico. Posteriormente, tuvo una reunión con el ministro del comité para aclarar su situación. Sin embargo, le confiscaron su teléfono móvil y diversos informes apuntan a que la habrían amenazado con quitarle la propiedad de su familia por un valor de $350,000. Y para finalizar, Red Bull Racing se coronó campeón de constructores de la Fórmula 1, lo que hizo que Checo Pérez fuera el primer mexicano campeón en constructores de la Fórmula 1. Y recuerden, el 30 de octubre será el Gran Premio de la Ciudad de México. Desde el mes de julio de este año, el Gobierno de México publicó un decreto oficial por el cual queda prohibida la circulación y comercialización de nuevos productos de tabaco, conocidos como vapeadores o cigarros electrónicos. Seguramente usted ya sabe de qué le estoy hablando. Y hace unos días nos enteramos que los vapeadores contienen más de 30 sustancias que son omitidas en su etiquetado y que una de ellas es empleada, imagínese usted qué grave, para matar moscas y cucarachas. Todo ello de acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Sobre este asunto y de los nocivos efectos a la salud de las sustancias contenidas en los alisadores de cabello, esto que hace que las mujeres tengan estas cabelleras lacias y que muy bonitas, pero bueno, estos alisadores
tienen algunos efectos secundarios. Vamos a ver estos temas que han prendido de las alarmas en cuestiones de salud pública, y de ello nos cuenta Christopher Olmos en nuestra sección de Ciencia y Tecnología. En días pasados se realizaron estudios que detectan sustancias dañinas en 2 productos que se usan cotidianamente por muchas personas a nivel mundial. El primer producto es el vapeador, usado por muchos jóvenes bajo la premisa de que son sanos. El segundo se refiere a los productos para alisar el cabello, ambos usados muy frecuentemente y que lastimosamente pueden traer graves consecuencias. El tema de los vapeadores surge tras una campaña que desde el año pasado busca concientizar acerca de su uso, ya que se ha registrado que causan un daño fuerte y la industria lo intenta ocultar. Los reportes siempre han registrado 3 sustancias, pero un último estudio detectó la existencia real de 33 elementos, entre ellos el linalol, el cual es usado para matar moscas y cucarachas. El gobierno mexicano ha emprendido acciones legales para impedir su comercialización. A la fecha, han logrado decomisar alrededor de 72,000 vapeadores que se querían comerciar ilegalmente. Autoridades sanitarias afirman que este producto es solo un engaño para sus consumidores, ya que se les vende la idea de que ayuda a quitar la adicción a la nicotina, pero realmente contiene productos mucho peores y con consecuencias más graves. Los alisadores de cabello son los otros productos que están causando alarma, ya que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha detectado la presencia de sustancias que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Es una advertencia sobre todo a mujeres con cabello chino, pues son las principales consumidoras. El usarlo con frecuencia no solo puede provocar cáncer, también existe la probabilidad de provocar un tumor en el útero. Todo parece indicar que es el único producto para el cabello con el cual hay que tener cuidado, ya que no se encuentran asociaciones con los tintes, decolorantes, reflejos o permanentes, por lo que solo los alisadores deben ser regulados para evitar aumentar las cifras de personas con cáncer o tumores. Los plagios a diseños mexicanos continúan. Sabemos que eso se ha denunciado muchas veces. Y en esta ocasión, fíjese que le cuento que el diseñador Ralph Lauren decidió apropiarse del diseño del zarape, una de las prendas más tradicionales, como usted sabe, que tiene nuestro país. Y lógicamente el debate sobre la apropiación cultural se desató luego de que fuera justamente la esposa del presidente de México, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, quien revelara que la marca del afamado diseñador estadounidense plagió diseños del zarape originario de la localidad de Contla, en Tlaxcala, y de la ciudad de Saltillo, allá en el estado de Coahuila. Lo invito a conocer más de este tema, de este plagio en el trabajo que preparó nuestra compañera Marisa Carreño. El zarape mexicano hizo que la Secretaría de Cultura, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, y el diseñador neoyorquino, Ralph Lauren, desataran una gran polémica en redes sociales. Todo comenzó cuando la también escritora e historiadora publicó un mensaje a través de sus redes sociales, dedicado al famoso y costoso conglomerado textil internacional Ralph Lauren Corporation, en el que lo acusaba de plagiarse los diseños elaborados por nuestras culturas ancestrales, que se dedican a la tradición textilera, lo que acompañó de una foto de un abrigo con tintes evidentemente mexicanos. La esposa de AMLO agregó que el plagio es ilegal e inmoral, por lo que le pidió a la marca estadounidense que reconociera su error y resarciera el daño a las comunidades originarias. Casi a la par, la Secretaría de Cultura condenó energéticamente la apropiación cultural indebida que Ralph Lauren realizó de las creaciones originales de Contla, Tlaxcala y Saltillo, Coahuila. Asimismo, aprovechó para invitar a la ciudadanía al Complejo Cultural Los Pinos del 17 al 20 de noviembre al Encuentro de Arte Textil Mexicano, mejor conocido como Original México, en el que más de 1,000 creadores darán a conocer y pondrán a la venta sus productos. Es importante mencionar que los diseños mexicanos están protegidos por la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, en la que se establecen las sanciones por la apropiación indebida, las cuales podrían llegar hasta 20 años de prisión. Este llamado de atención causó el debido efecto y, en menos de 24 horas, la marca de lujo emitió un comunicado en el que lamentaban que esas prendas hubieran llegado a las tiendas departamentales para su venta, aun y cuando, supuestamente, se había dado la instrucción de que eso no sucediera, por lo que emprenderán una auditoría para saber qué fue lo que sucedió.
a la vez que recordó que desde junio había anunciado que cualquier producto nuevo que presente motivos tradicionales de diseño indígena a partir del próximo año se hará bajo un modelo de crédito y colaboración que ha denominado Artista en Residencia, lo que forma parte de una capacitación de concientización cultural. No es la primera vez que algo así sucede, y es que México, al tener tanta cultura, se enfrenta continuamente a este tipo de batallas para evitar que grandes marcas internacionales se inspiren en ella hasta el punto del plagio. Pues como no podía ser de otro modo, estas fechas de tradición por el Día de Muertos son también días de Halloween, conforme a la tradición anglosajona y occidental que nos ha traído prácticas y ceremonias que forman parte ya de nuestra cultura en este sincretismo que caracteriza a las sociedades modernas. Es decir, conviven en los días de muertos con las festividades de Halloween. Y hablar de Halloween es hablar de cine y de hablar de películas de terror. Y para hacernos las mejores recomendaciones de este género que tanto gusta y que tanto asusta, lo invito a ver nuestra sección Detrás de Escena que preparó nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano. En vísperas de la celebración de Noche de Brujas llegó el estreno de la última película de la saga de Halloween, La Noche Final, marcada por el último enfrentamiento entre Laurie Strode y Michael Myers, 44 años después de la primera entrega, que sería un parteaguas dentro del subgénero de slasher en el cine de terror y de la cultura popular. Esta última entrega define el desenlace de la trilogía dirigida por David Gordon Green, que comenzó en 2018 para recrear una nueva línea temporal conectada directamente con la obra original de 1978 del director John Carpenter. El enfoque de La Noche Final, a comparación de sus dos antecesoras, cambia radicalmente tras la intromisión de un nuevo personaje llamado Corey, quien deja el protagonismo de Myers en segundo plano, al igual que el de Laurie. Dicha acción levantó la decepción y el enojo de los más fieles seguidores por descomponer la esperada batalla final que prometían en los avances, y tras ello crearon una petición en change.org para que se recree la película en su totalidad, que por sorprendente que parezca ya alcanzó más de 11,000 firmas. La reina del grito por excelencia, Jamie Lee Curtis, regresó por la puerta grande en 2018 para reencarnar a Laurie Strode, la niñera sobreviviente que con el pasar de los años habría evolucionado tomando una personalidad fuerte y quien ahora buscaría ser la cazadora del asesino en serie. Tras el éxito y buen recibimiento de esta primera película, el director decidió convertirla en una trilogía, siendo el 2021 cuando llegaría la segunda película bajo el título de La Noche Aún No Termina. Aunque esta entrega dividió la opinión de los usuarios, terminó cumpliendo con los estándares del género y se alzó con un récord. Se convirtió en el slasher con más asesinatos en la historia del cine, con un total de 30. Actualmente está en cartelera La Noche Final, y aunque parece ser la despedida de Jamie Lee Curtis y su emblemático papel de Laurie Strode, no se descarta que en algún futuro se sigan creando nuevas líneas del tiempo con diferentes personajes e historias de esta emblemática franquicia que contempla miles de seguidores. Por otro lado, Smile es una sorpresiva película de thriller psicológico en la que debutó Parker Finn como director, la cual se ha apoderado de la taquilla mundial y de la opinión, al ser catalogada como la mejor película de terror del 2022. La historia se centra en una psiquiatra que, a partir de una sesión con una paciente que afirma ver espectros fuera de la realidad, comienza a presentar los mismos efectos, principalmente la percepción sobre gente sonriendo. La trama sugestiona a la audiencia acerca de la malévola entidad, entre lo que es real y lo que está en la mente. Otra película que se robó los reflectores es Terrifier 2, con el regreso del tétrico payaso Art durante la noche de Halloween, con una dosis de horror puro y sangriento que, de acuerdo a las reseñas, cumple con su clasificación R. Este payaso cobró relevancia en 2016 con el estreno de la primera película, que levantó gran sensación entre los fanáticos del terror, adentrándose entre los asesinos seriales favoritos. Con un escaso presupuesto y sin promoción alguna, entre las redes sociales se viralizaron algunos tweets donde afirmaban que algunos espectadores presentaron mareos, desmayos y vómitos, en donde tuvieron que intervenir paramédicos. Este 2022 se convirtió en un gran año para el cine de terror, y en la temporada de Halloween explotó la variedad de propuestas que no se veía desde que la pandemia limitó al sector. A continuación lo invito
a que veamos la primera parte de una muy interesante entrevista con el ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Manuel González Oropeza, con quien charlamos en estos estudios sobre la inminente reforma electoral que ya se cocina, usted lo sabe, en el Congreso de la Unión y que ha desatado una inmensa polémica. Interesantes conceptos que nos compartió el magistrado y que aquí le presentamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Estamos aquí en Acrópolis Multimedios con el gusto de siempre. Y hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a ayudar a entenderle quizá un poco más a las cosas que están sucediendo en el ámbito legal y también en el ámbito político. Y me refiero y le doy la bienvenida muy cordial al doctor Manuel González Oropeza, ex magistrado, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor en Derecho, fundador del Sistema Nacional de Investigadores y investigador titular del Instituto de la UNAM, y bueno, pues toda una autoridad en la materia sin duda, y le doy la bienvenida y le agradezco mucho, doctor, que nos acompañe en esta ocasión. Todo gusto, me gusta mucho estar en un programa universitario con usted. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, sabemos que está aquí en la Universidad de Jalapa, estuvo en la Universidad Veracruzana presentando este libro que tenemos aquí, que es Constitucionalismo Mexicano de las Entidades Federativas, en coautoría del doctor González Oropeza con el doctor César Camacho Quirós. Así es. Y bueno, pues una obra, yo creo, doctor, si me permite, pues fundamental, ¿no? En estos tiempos donde pues el centralismo, la concentración del poder, el presidencialismo, lo vemos que se restaura. Y pues hay que hacer una reflexión, creo, le decía yo antes del inicio de la charla, sobre la aportación, desde luego, y lo fundamental que son las entidades, que son los municipios en este marco del federalismo, doctor. Por supuesto, y lo más importante es que en los estados haya el interés por analizar las instituciones políticas, constitucionales del estado y de otros estados. Generalmente se hace un análisis de las constituciones, pero a nivel federal, y siempre se observa que los estados están un poco a la expectativa. Esto no sucedía al principio de nuestro periodo independiente. Eran los estados los que tomaban la iniciativa para innovar nuevas formas en los organismos públicos, y eso desarrolló incluso la evolución de los derechos humanos. Claro. Los estados son los primeros que establecen derechos humanos como un catálogo. La Constitución Federal de 24 no lo hizo, no por negligencia, sino sencillamente, confiando en que los estados ya tenían declaraciones de derechos humanos. Ahora, si los estados tienen esta trayectoria, si tienen su constitución, no todos los sistemas federales tienen constituciones estatales. Uh-huh. Recordaba ayer en la Universidad Veracruzana que Canadá no tiene constituciones en las provincias y es un sistema federal. Entonces descansa solamente en la Constitución Federal. Mientras que en nuestro país, desde un principio, tuvimos los estados libres soberanos con un régimen interior, y ese régimen interior estaba plasmado en las constituciones estatales. Si las tenemos, ¿cómo las protegemos? ¿Cómo las desarrollamos? ¿Cómo las implementamos en los estados? Y corresponderá a cada estado implementar, tener medios de protección, desarrollar los derechos humanos en los estados, desarrollar las instituciones, etc. Veracruz tiene una trayectoria muy importante, y eso me enorgullece porque yo soy veracruzano por el ius sanguinis, mi madre era veracruzana, y en consecuencia soy veracruzano. Esto lo digo no para hacer una campaña. Usted dirá. Mucho menos. No, yo respeto mucho al Estado. Entonces, sino porque evidentemente siendo veracruzano, estudiando Derecho, estudiando Gobierno, Ciencia Política, etcétera, debe uno de profundizar en datos. Por ejemplo, Veracruz fue un estado que tuvo un Senado en la legislatura local. Y el Senado representaba a los ayuntamientos, a los distritos, no solamente a la población. Y ese Senado hacía mecanismos de ponderación legislativa. Las leyes salían bien discutidas
por representantes no solo de la población, sino representantes de los ayuntamientos. Entonces el pueblo veracruzano estaba seguro que podrá equivocarse la legislatura, pero hay precedente de que hubo un debate por distintos representantes. También en Veracruz hubo una figura muy interesante que se llamó Ministro Superior de Justicia en la Constitución de 1825 de Veracruz. Y ese Ministro Superior de Justicia tuvo las facultades de llevar o ser el titular del Poder Judicial en el Estado. Ahora los poderes judiciales se consideran colegiados, no solamente ese Tribunal Superior, sino los juzgados, etcétera, y en todos ellos radica el Poder Judicial. En Veracruz no, se innovó el hecho de que el Poder Judicial estuviera depositado en una sola persona, llamado Ministro Superior de Justicia. Esto, lejos de ser una medida de concentración del poder, era una medida para recordarle al titular del Poder Judicial, la persona, el ministro superior, que él era solamente responsable. Si se da uno cuenta, en los órganos colegiados, la responsabilidad política por decisiones contrarias a la Constitución del Estado, etcétera, se diluyen en un grupo colegiado y es difícil exigir responsabilidad política a un órgano, a un tribunal superior o a un órgano colegiado. Mientras que Veracruz innovó desde el principio el ministro superior de Justicia, que por las decisiones que tomara era responsable el propio ministro. No le valía que eso fuera una decisión colegiada. Y esto impactó en Chihuahua, por ejemplo. Tomó de Veracruz este modelo. Entonces, estudiar las instituciones veracruzanas propiamente, distintas de las federales, ayuda a complementar el régimen constitucional en nuestro país. Sin duda, yo creo que es fundamental lo que nos comenta, pues el aporte del Estado de Veracruz en esta etapa formativa, digamos, de la nación mexicana, del Estado moderno. Pero bueno, hoy estamos inmersos en una serie de cuestiones que a mí, en lo personal, y creo que a toda la gente nos llaman mucho la atención, ¿no? Hoy creemos que le decía al inicio de la charla, que esta visión centralizadora, esta concentración, pues viene a dar al traste a tantas cosas. Y me parece que los estados hoy y los municipios hoy tienen una labor fundamental para impulsar en estos tiempos donde nos salen con que, no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Y que aquí, por lo menos en Veracruz, digo, viendo esta trayectoria, esta historia, claro, que hoy escuchemos de altos funcionarios, la titular del Poder Judicial, o el propio gobernador, de que, pues, ¿cómo que tan legalistas que son los jueces? ¿Cómo es posible? Tan garantistas. Me parece que son temas que mueven a la reflexión justamente a partir de este paraguas y de ideas que nos da. El adoptar esa posición es suicida. Suicida porque evidentemente la ley es el único parámetro que nos da certeza y nos da objetividad e imparcialidad en las decisiones de gobierno que se tomen. Si no se toman decisiones basadas en la ley, podrán ser consideradas como fuera de contexto, pero si no se toman así, entonces la discrecionalidad del funcionario, la ideología del funcionario, la retórica del funcionario, el juez o el legislador se convierte en un político despreciable. Cuando la única justificación es que vamos a llevar a cabo una ideología revolucionaria, bueno, quien oye eso, lo único que puede hacer es bostezar, porque llevamos 2000 años de historia en donde ya la ideología revolucionaria se ha implementado y no llegamos a nada. Lo único que nos permite tener certeza e imparcialidad es algún texto del Estado de Derecho. Claro, el Estado de Derecho debe ser conocido, no debe ser un pretexto para no interpretar la ley de manera justa. La ley se interpreta y quien nos interpreta pues son los jueces en principio y entre otros funcionarios. Los derechos humanos que están previstos en la Constitución y en las leyes tienen que ser aplicados con una visión de justicia por el juzgador. Si el juzgador se cierra a una visión de justicia que no lleva a nada más que aplicar las palabras de la ley, no sirve de nada. Y ahí está el problema. Para que alguien aplique e interprete la ley, debe ser
inteligente. Claro. Y debe ser justo, imparcial. Y si no lo es, entonces lo único que dice son las palabras de la ley, que por sí mismas son abstractas, generales, no dicen nada mayormente, a menos que el contenido se lo dé el juzgador, el funcionario, etc. Por eso la reforma del 2011 en la Constitución, tratándose de derechos humanos, dice que evidentemente todos los funcionarios, todas las autoridades tienen la obligación de interpretar la ley de acuerdo a los derechos humanos. Y para eso hay que conocer que se respeten los derechos humanos, hasta dónde llega la libertad de expresión, hasta dónde llega la libertad de asociación, hasta dónde llega esto. Y yo hace años formé parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y nosotros interpretábamos en las sentencias todos los derechos políticos de los ciudadanos que están previstos en la Constitución de manera muy anodina, es decir, los ciudadanos tienen derecho a votar, a ser votados y a asociarse. Eso es lo que dice la Constitución, pero el juez o el que implementa eso tiene que dar contenido. ¿Qué es votar? Claro. Votar, por ejemplo, significa que los adultos mayores sean excluidos de las elecciones. Tuvimos un caso de usos y costumbres en Oaxaca, como se dice ahora derecho normativo, que excluían los usos y costumbres para la provisión de cargos electorales a los mayores de 60 años. Y bueno, pues yo me sentía agraviado. No porque formara parte de la comunidad, claro, pero ¿por qué me van a excluir por tener 60 años? Esa es una discriminación en razón de la edad. Y consideramos inconstitucional esa práctica de las comunidades. Entonces, para implementar esas cuestiones, necesitamos tener un criterio de interpretación justo, racional, para que no sea la aplicación de la ley por la ley misma. Pues bueno, después de esta entrevista tan interesante, pues llegamos así al final de este programa, que bueno, pues qué rápido que se nos va y que hacemos con mucho gusto para ustedes. Espero que haya sido de su agrado y lo espero el próximo viernes en punto de las 12 del día en una nueva emisión de Recuento Semanal. Y como siempre esperamos sus sugerencias, sus comentarios en nuestras redes sociales. Y si le ha gustado lo que aquí le presentamos, pues compártalo, vuélvalo a ver, páseselo a quien usted crea que le pueda ser interesante todo esto que hacemos aquí en las redes sociales de Acrópolis Multimedios y que estamos, usted lo sabe, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Además les recuerdo que toda la información que vio en este espacio y lo último de las noticias siempre lo va a encontrar en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx. Y cada martes y cada jueves, como usted también ya lo sabe, a las 2 de la tarde, lo esperamos en el informativo Las Noticias en Acrópolis. Antes de despedirme, quiero recordarle dos asuntos que son importantes. No deje de atrasar una hora su reloj antes de ir a dormir el día de mañana, pues concluye, y quizá para siempre o por mucho tiempo, el horario de verano. A partir de este 30 de octubre inicia y se queda entre nosotros el horario de invierno. Así que atrasar una hora el reloj el día de mañana antes de ir a dormir. Y también otro tema que le comparto, no se pierda por las redes sociales de Acrópolis Multimedios los programas especiales que hemos preparado para unirnos a las fiestas por el Día de Muertos. Una celebración hermosa que nos gusta tanto, que ha trascendido nuestras fronteras. Lo invito a acompañarnos el día de mañana, sábado 29, el domingo 30 y lunes 31 de octubre a las 6 de la tarde, que se estarán transmitiendo, y los días 1 y 2 de noviembre, es decir, el martes y miércoles próximos, a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente, estarán estas producciones que hicimos con mucho gusto para unirnos a esta fiesta, porque aquí también celebramos y vivimos nuestras tradiciones. Gracias por su atención y hasta la próxima semana, que seguiremos el análisis de la información que le hará, como siempre le digo, saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas y agradezco, como cada 8 días, su compañía. Hasta pronto.
Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.